¿Cómo están? Gracias por seguir acompañándonos en Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Vamos a tener una temática que le estábamos comentando ya en emisiones anteriores, de estar acompañando lo que hacen los paraguayos, lo que hacen las paraguayas, que forman parte de nuestra historia, o que cada día están construyendo algo para demostrarnos que Paraguay puede, que vos podés. Entonces vamos a estar haciendo recorridos por el interior del país. Hoy vinimos hasta la ciudad de Areguá, que es lo tradicional de Areguá. Y bueno, es todo su trabajo de artesanía. Y hoy nos toca hablar con una de las personas emblemáticas, conocidas de lo que es esta ciudad, conocida por su trabajo, que ya tiene un nombre y se la conoce como tal. Y hoy nos va a contar cómo fue su experiencia. Es ya una segunda generación y ya inclusive una tercera que está trabajando con ella, que es su hijo. En esta emisión de Paraguay Puede vamos a tenerla con nosotros a Nena Páez Monjes. ¿Qué tal, Nena? Muy bien, buen día para todos. Gracias por recibirnos en tu casa, en tu trabajo. Igualmente, gracias por venir también usted. Esta es la alfarería Páez Monjes, estamos en Areguá. Y doña Nena es la que hace el trabajo, o sea, vos. Sí, y toda una familia, de toda una familia es el trabajo que estamos haciendo, que es la alfarería. Nena, ¿hace cuántos años vos te dedicás y haces este tipo de trabajo? Y hace bastante, ya son 40 y pico de años que estamos trabajando. Inició mi madre, que fue bienvenida a Monjes, y continuamos. Fueron yo y mi hermano, que hace poco murió, y quedaron los hijos, y seguimos continuando trabajando. Lo que es la alfarería. La hoy alfarería, día. exacto. Sí. Vos, por ejemplo, tus conocimientos, ¿cómo hiciste? ¿Te criaste con tu mamá? ¿Veías, por ejemplo, en este mismo lugar que estamos en este momento, en esta casa? Supongo que también estuviste con tu mamá, ¿no? Sí, acá en esta casa nos criamos, nacimos, todos somos de Areguá. Y vimos cómo se inició la alfarería. Ella empezó de uno. Haciendo el trabajo, hemos contratado también a compueblanos para ayudarnos. Hasta hoy tenemos compañeros compueblanos alfareros que nos ayudan. Nena, cuando eras así chiquitita, ¿veías como un juego esto o te gustaba? O sea, ¿cómo empezaste tu primer contacto con lo que es la materia prima? O ya Sí. o tú hacías berrinche, porque por ahí no colaborabas mucho. No. Y no es que tu mamá esté muy feliz, pero igual, o sea, te dejaba. ¿Cómo fue? Sí. Empezamos a trabajar luego ya de uno que teníamos que trabajar, Claro. que teníamos que hacer. O sea, era la necesidad del momento Es también. la necesidad del momento, y sí, era una forma de tener una entrada. ¿Y cómo hacía? O sea, ¿cómo fue para que, o sea, tu mamá te dijo, hace esto, ¿cuántos años tenía? Cuando eso tenía 18, 20 años. Ah, ya eras grande. Sí, ¿Y antes sí. de más chiquitita no te metías en esto? No. ¿Y por qué no te llamaba la atención o qué pasó? Siempre iba a ver los trabajos que hacían las demás alfarerías, que después con el tiempo recurría a ellos también a tener como hacer los tornos, las piletas y demás cosas. ¿Tu mamá qué hacía? ¿Qué recordás lo que te hacía tu mamá? Mi mamá hacía las composiciones de los engobes. ¿Eso qué es? Para Es explicarnos. la pintura natural, la arcilla con los ingredientes minerales. Hacía ese trabajo que vos lo seguís haciendo hasta ahora, Sí. que es tu materia prima, ¿verdad? Sí, que es la materia prima, la arcilla, el caolín. Por ejemplo, ¿te acordás de un primer trabajo que tuviste que hacer Y sí, cuando tenías 20 años? era la terminación de los objetos. Era prácticamente la que le ayudaba al tornero. ¿Y qué era? Y por ejemplo, ¿te salías bien, más o menos? Y sí, procuraba que me salga bien porque era difícil, porque tenía que hacer la terminación de todo el proceso que te deja el tornero para el objeto. O
O sea, para hacer la decoración, es la La de- presentación sí, vendría a sí, ser, ¿verdad? Sí, eso. ¿Y qué se estilaba en esa época? ¿Qué se usaba más? Y se hacían los jarrones, las planteras decorativas, las ánforas y todo eso. ¿Y vos Porque tenías que pintar o no? al principio pintaba, Ah, ese fue tu inicio, la sí, pintura. ¿Y qué pintabas? y pintaba las planteras, los jarrones, ¿Pero de un color nomás o ya hacía como...? variado, Ujú. variado. Pero sin ningún motivo específico, ¿no? Una pintura Sí, de... no, sin ningún motivo específico, era así lo simple y corriente. Exacto. ¿Y en Sí. qué momento, entonces, ese fue tu inicio y después cuándo empezaste a ser más creativa, de decir, bueno, esto me gusta, quiero ir mejorando y después ya hacer, en qué momento también hiciste tu propia empresa, ¿verdad? Tu propio Y trabajo. nos queda, prácticamente después que murió mi mamá, nos quedamos nosotros, que continuamos esa misma empresa. Y los trabajos, empecé ya a hacer trabajos individuales, manuales, originales, únicos, ¿Cómo qué? como vasijas, decoraciones, tengo las flores, Mm. todo manuales, las máscaras manuales, Sí, porque veo que hay un montón de máscaras, pero ahora sí. parece que ya tienen como que Están los de molde, de de las molde, matrices, pero hay también las que son son hechas originales a originales. mano que son únicas. ¿Cuándo empezaste? O sea, empezaste, bueno, haciendo, como vos me estás diciendo, Mm, estabas pintando lo que los otros sí, hacían. Supongo sí, que ahí ya te llamó te gustaba y era la curiosidad de hacer otras cosas, ¿verdad? sí, sí, de crear nuevos motivos, nuevos objetos, porque en la rama de la alfarería es crear, hacer nuevas innovaciones para poder tener aceptación, porque un mismo objeto no puede quedar por mucho tiempo Claro, no es en el solamente que eso, mercado. tenés que ser muy creativo. Creativo, sí, Por ejemplo, vos me estabas diciendo, bueno, a los 20 años ya por una cuestión de necesidad uno sí, tiene que salir, ¿verdad? sí, Y no optaste, no dijiste, o lo que pasa es que en esa época también uno respetaba mucho lo que decían sus padres, ¿verdad? sí, Pero también así, podía haber dicho que no, quiero hacer otra sí, cosa, pero sí. evidentemente te gustaba. Sí, sí, primero porque uno, como siempre sostengo, uno es patrón y peón en su trabajo. Y vos no querías ser No, peón, no más. no, no, es que uno está atenido si uno se va a trabajar a la otra empresa o a otro trabajo, tenés que estar atenida a las obligaciones, diría, a los caprichos del patrón. O sea que eras los emprendedora de chiquita. Mm. Porque mira, yo supongo que muchas de tus amigas por ahí se dedicaron solamente a hacer eso, ir a hacer las terminaciones, una cosa así. Pero lo que vos emprendiste, aprendiste por ahí de tu mamá, ¿verdad? Porque Sí, sola hizo sí, todo. sí, sola hizo todo y empezamos a hacer nuevas creaciones y se inició hasta hoy que continuamos, que creo que no es que tenga un orgullo, es uno de los trabajos mejores que tenemos. Doña Nena, vos tenés un hijo, ¿verdad? Sí, tengo un Lo, hijo y que trabaja también en la alfarería. lo criaste, Sí, educaste sí, acá en tu casa y sí, haciendo tu trabajo. sí, así mismo O es. sea que se puede como mujer trabajar y criarle a tu hijo en la casa Claro, y haciendo lo claro. que te gusta, ¿verdad? Sí, sí. La mujer paraguaya se caracteriza por ser una mujer tan fuerte, tan capaz para llevar adelante su hogar, su familia. Porque llevaste solo también una parte de tu familia, Sí, sí, así mismo, solita, sola. igual que tu mamá. Sí, así mismo. Ujú. Ella, así mismo también fue. ¿Tuviste algún momento, nena, así medio complicado? Porque dice que algo es, o sea, obviamente vos amás esto, Sí. pero hay momentos también que la economía va mal y no se te cruzó, por ejemplo, en la cabeza, voy a dejar todo esto, voy a hacer otra cosa. En Y esos en algún momentos. momento, sí, cuando uno está, no sé, hubo momentos que la circulación en la alfarería fue muy poco.
Casi nada. casi nada, y uno tiene que continuar trabajando y bueno, de dónde, cómo sobrepasamos, pero con la lucha constante, el trabajo día a día sobrepasa uno, porque la alfarería, el alfarero prácticamente encuentra muchos obstáculos en cuestión del capital, porque el alfarero tiene que tener un capital para sobrepasar sobre todos los obstáculos que están de los meses que no se venden. Y tenés que hacer eso, el Y aguante. el O sea, aguante. cuando no entra plata, vos tenés que producir más para Para después vender cuando sea la vender época. y tener reservado el capital, porque el alfarero encuentra mucho protocolo, mucho obstáculo para conseguir Un crédito. un crédito, porque le pide cuánta documentación que hay que no sé, y al último no es concedido otra vez, porque hoy día tenemos el Instituto Paraguayo de Artesanía que más o menos está ayudando, pero ayuda. Que ya no es como antes, que nada Que realmente. nada. Vos tuviste que hacer todo vos Sí, sola. O sea, todo lo sí. que hay acá hiciste solita, sin Sola. crédito, sin nada. Sí, hasta hoy día no tenemos crédito para la alfarería. Vos por lo menos no. No. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para calcular estos gastos, para que te alcance? ¿Tenés así vos cómo llevas tu contabilidad? ¿Aprendiste sola a llevar tu contabilidad, supongo? Y sí, día a día uno se debe, este es tanto, este aquel, se suma, se resta, se estira, se hace una maravilla para alcanzar, porque tenemos también que pagar a los que trabajan con nosotros. ¿Cuántas personas trabajan hoy contigo? 4 personas. Cuando empezaste a los 20 años y que simplemente hacías la terminación, o sea, pintabas el trabajo ajeno, ¿pensaste que alguna vez iba a tener 4 personas a tu cargo? Porque es mucha responsabilidad también Muchas eso. responsabilidades tener a su cargo uno a otra persona, porque detrás de esa persona están otras personas, Hay familia. familias detrás que tienen que mantener. Pero a los 20 Y años no pensaste que ibas a llegar así, ¿verdad? no pensé, pero el tiempo a uno le enseña. ¿Verdad? Sí, Porque no es solamente tu trabajo, sino 4 familias más sí, detrás. detrás. Y eso te hace que seas más responsable en los Estable. números, Sí. o sea, no malgastar, porque Sí, tenés que la pagar. administración hay que ser más responsable ya, porque detrás están otras personas. Así mismo es. Por ejemplo, de todos tus trabajos, ¿hubo algún pedido así medio extraño que te